miedo. Eso es lo que muchos colombianos sienten hoy al salir de sus casas, al tomar el transporte público, transitar en su bicicleta, manejar sus vehículos o incluso dentro de sus hogares. Sienten que en cualquier lugar pueden ser víctimas de la inseguridad. ¿Qué proponen los candidatos a la presidencia para frenar los robos, devolverle la tranquilidad a la gente y castigar a los delincuentes? ¿Qué hacer para que los ladrones no queden libres unas horas después de ser capturados? Especial de Noticias Caracol, Colombia Decide 2018. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde hoy Noticias Caracol le pone la lupa a los temas que más preocupan a la gente. Nos concentramos en la agenda de los colombianos de cara a la contienda electoral. Y hoy nos vamos a dedicar a un tema que sin duda concentra la atención del país. María Alejandra, buenas noches. La inseguridad ciudadana. Juan Roberto, buenas noches. Seguridad en las calles. Claro, es que el 70% de los colombianos, un poquito más tal vez, vivimos en ciudades. Y allí es donde se presentan a diario los robos, como los que acabamos de ver en estas imágenes, y eso genera un miedo y una zozobra que hace muy difícil también a los ciudadanos tener ese elemento de confianza, y más en esta época electoral quieren saber qué van a hacer por ellos. Pues precisamente, María Alejandra, por eso mismo trasladamos las inquietudes de la gente, de los ciudadanos, a los candidatos presidenciales. La pregunta es muy simple, aunque la respuesta puede que no lo sea tanto. ¿Qué van a hacer para frenar la delincuencia? Y tenemos para esto invitados para analizar estas propuestas que están con nosotros esta noche. El general retirado Humberto Guatibonza, exdirector del Gaula y de la Policía de Bogotá. General, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En una frase, ¿qué tan grave es hoy el fenómeno de inseguridad? Se lo pregunto porque usted la combatió durante muchos años en diferentes regiones del país. Es grave, se ha mejorado en algunas cosas, pero las preocupaciones del ciudadano de a pie han crecido enormemente. Y estamos también con Santiago Tobón, investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Buenas noches, profesor Tobón, y cuéntenos una cosa. ¿Qué avances puede haber en este tema que es recurrente, que se habla de pie de fuerza, que se habla de inteligencia, pero qué novedades podría haber en este tema en estas elecciones? Mire, yo creo que hay sin duda un avance importante en materia de delitos contra la vida. Estamos en mínimos históricos como el homicidio y un retroceso muy grande en materia de hurtos y delitos a la propiedad. Yo creo que hay que priorizar o ahora volcar los esfuerzos hacia esta segunda problemática. El profesor Santiago Tobón, ya vuelvo con usted porque eso que usted plantea es bien interesante. Hace parte de la Universidad de los Andes, universidad con la que desde hoy Noticias Caracol arranca una gran alianza para analizar los temas de la agenda nacional que van a ser tratados en esta campaña. Y él habla de cifras, ¿no? Por ejemplo, en los homicidios que se han reducido en un 21%, que pasaron de 15.459 en el 2010 a 12.160 en el 2017, aunque sigue siendo de todas maneras un número muy alto. María Alejandra, algo similar ocurre con el secuestro que pasó de 282 en 2010 a 193 en el 2017, una disminución del 31%, en gran medida, adjudican los expertos, a la firma del acuerdo de paz. Y así como hay algunas positivas, hay unas muy preocupantes, con otros delitos como el hurto a residencias. Pasó de 17.436 en el 2010 a 23.720 en el 2017, un aumento del 36%. Y sin duda el que más afecta a la gente, María Alejandra, y que más se ha incrementado es el hurto a personas. Miren estos números, en 2010 se reportaron 61.740 casos y en el 2017 fueron 176.257. El aumento, escuchen bien, es de 185%. Por eso es una preocupación principal y le preguntamos entonces a los candidatos. El primero es Sergio Fajardo. La primera, nosotros necesitamos más policías, de eso no tenga la menor duda. Bogotá, que ha sido noticia, necesita muchos más policías de los que hoy tiene. Segunda, la articulación de la inteligencia. Eso es fundamental porque estamos hablando de fenómenos que no son simplemente ladronzuelos que están robando, sino están articulados en bandas de diferentes dimensiones y todo esto tiende a ser un complejo mundo de la criminalidad.
y hay que entenderlo en todas sus componentes. Busque la plata, que es lo que más duro le da a todos los delincuentes. Y 4, trabajemos siempre con todos los jóvenes que se nos quedaron por fuera de las oportunidades. Sí, mire, general Guatibonza, inteligencia y más policía. ¿Es necesario que haya más policías en Colombia? La ONU recomienda un número de policías por cada 100.000 habitantes, que está cerca de los 300 de acuerdo al país. Deberíamos cumplir al menos esa recomendación de la ONU. En cuanto a la inteligencia, si uno no conoce el delito que combate, pues es difícil llegar a buenos resultados. Hay que conocer exactamente cómo funcionan los delitos. Nadie se roba un celular para utilizarlo. Ese celular tiene un círculo, una cadena criminal que llega finalmente a venderlo en otro país o en Colombia. Hay que atacar todos los eslabones del delito, pero básicamente, estoy de acuerdo con el candidato, hay que quitarle los bienes a los delincuentes. A lo que más le tienen miedo a los delincuentes no es a los que los metan a la cárcel, es a que les quiten sus bienes que han sido mal adquiridos. En general se puede hablar del aumento del pie de fuerza, pero siempre se pregunta cómo, ¿de dónde sale la plata? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Qué podría, profesor Tobón, sumarse a esta propuesta de Fajardo? Mire, 2 elementos. El primero es, hay que redistribuir también las fuerzas de policía. Hay ciudades de Colombia como Bogotá que tienen 240 policías por 100.000 habitantes y otras como Bucaramanga que tienen casi 700. Necesariamente tiene que haber una redistribución que sea más equitativa. Y lo segundo es, yo creo que un tema que debe estar sobre la mesa es la posibilidad de disminuir el pie de fuerza en el ejército para pasar muchos de estos hombres a mejorar las condiciones de seguridad en la policía, obviamente con un entrenamiento importante en la mitad. Es decir, no solamente aumentarlo como lo propone Fajardo, sino redistribuirlo mejor, dice el profesor Tobón. Ahora la propuesta concreta para disminuir delitos, muy grave como el hurto a personas, del candidato Germán Vargas Lleras. Desbarataron la ley de seguridad ciudadana que yo promoví en el Congreso. No más excarcelación de los delincuentes reincidentes, aumento del pie de fuerza, mejorar los frentes de seguridad ciudadana, avanzar en las tecnologías y reformar los hoy CAIS. Necesitamos subestaciones de policía con capacidad de respuesta en todas las localidades del país. Profesor Tobón, entonces Vargas Lleras habla sobre todo de retomar los frentes de seguridad ciudadana, es decir, la colaboración entre los ciudadanos y la policía. ¿Qué tan viable ve usted esa propuesta? Mire, es indudable que la policía sola no tiene la capacidad de atender toda la problemática de seguridad y es necesario que la ciudadanía colabore. Entonces yo sí creo que hay que incentivar la denuncia y si hay mecanismos que faciliten incentivar la denuncia, como los frentes de seguridad, está bien. Lo que ya sí hay suficientes antecedentes es sobre, por ejemplo, armar a la población. En Estados Unidos es un debate de política pública de todos los días y yo creo que hay que cuidar estas iniciativas de manera que consistan fundamentalmente en la colaboración, pero no en la acción, personal por parte de los ciudadanos que se involucren en esto. Es decir, profesor, no volver esto un tema de justicia privada, que también es otro de los grandes debates. Exactamente, ese es el tema central ahí, que la ciudadanía esté dispuesta a colaborar y que se pueda organizar para canalizar esa colaboración, pero que no se vaya a armar, esto puede tener unas consecuencias inesperadas después. Sí, general Guatibonza, el tema que también plantea el candidato Vargas Lleras es el tema recurrente también que preocupa e indigna y es la excarcelación de estos delincuentes reincidentes. ¿Qué se puede hacer? Porque ellos lo plantean, pero ¿qué se puede hacer para hacerlo viable? Colombia tiene un atraso de 40 años en construcción de cárceles. Y eso es muy fácil verlo. En este momento el hacinamiento que hay en las cárceles colombianas es del 40%. Y hay muchas personas que realmente no pueden ni tienen la capacidad de vivir en la sociedad colombiana. Constantemente están haciendo el mal y usted lo ve en la cantidad de veces que han sido capturados. Una persona que ha sido capturada 50 veces seguramente tiene 50 víctimas. Debería haber una cárcel especial para esta persona. Que esa persona no puede estar en libertad porque todo delincuente que queda libre después de un procedimiento de captura sale a hacer exactamente lo mismo. No conozco ninguno que salga a trabajar o a hacer cosas diferentes. Veamos ahora la propuesta concreta para disminuir este delito del hurto a personas de Gustavo Petro. La juventud que en las ciudades consume drogas, que a través de una nueva política alrededor del consumo de drogas puede desligarse de las mafias urbanas que las llevan a la violencia. Y que es parte de la inclusión juvenil que se tiene que dar como la base de la política de seguridad y la separación del campesinado productor de hoja de coca de las mafias mismas. 1. 2.
como parte de la política de seguridad, la justicia tiene que ser independiente completamente de la política, autónoma. Tercero, los corruptos tienen que irse a la cárcel. Muy bien, profesor Tobón, el candidato Petro habla de un tema que es recurrente además en todo su discurso, que es el tema social. ¿Qué tan ligado está este tema de la no inclusión de estos jóvenes en la comisión de los delitos? ¿Ahí se puede combatir? ¿Ahí, como dice él, es viable el tema para buscar una solución al tema de la inseguridad? Mire, es indudable que mucha parte de la inseguridad tiene su origen en problemas sociales. Lo que yo creo es que esto hay que aterrizarlo a propuestas concretas. En particular, por ejemplo, estamos como sociedad dispuestos a invertir 1 hora diaria de matemáticas de un niño desde que está en kinder. Yo creo que hay que cambiar la estrategia en materia de prevención para alejar a los jóvenes del consumo de drogas, por ejemplo, que eventualmente puede llevarlos a cometer delitos, pero hacer esto de manera deliberada, mejor planeada y no digamos con campañas que hasta ahora poco exitosas posiblemente han sido muchas de las que se han implementado. Petro reiteradamente habla de las mafias y de la mafia también en términos de grupos organizados, pero que tienen un enlace directo a estos grupos de delincuentes en las ciudades. Ese tema drogas y delincuentes urbanos que se dedican al hurto, General Guatibonza, ¿qué relación tienen? Sí, tiene mucha relación. La gran mayoría de los delincuentes cuando están haciendo sus actividades ilícitas están bajo el efecto de algún tipo de droga. Entonces, es un tema que va transversal al tema de también de los adictos a las drogas que necesitan necesariamente conseguir dinero. Como no trabajan, pues la forma más fácil es atracando o robando. Es decir, esos robos diarios de partes de vehículos, de atracos a personas, de cosquilleo, siempre termina, la gran mayoría de esas cosas robadas siempre terminan en manos de narcotraficantes. Bueno, nuestros analistas hablando en este caso concreto de las propuestas, algunas del candidato Gustavo Petro. Ahora, la propuesta concreta para disminuir delitos como el hurto a personas de parte de Humberto de la Calle. Una propuesta y en general con la agobiante situación de seguridad en las poblaciones. Primero, haber dejado de darnos bala con las FARC es la oportunidad de traer toda la energía y el heroísmo de la fuerza pública para proteger los derechos en las ciudades y en las poblaciones. Segundo, es una cosa más integral, porque hay que hacer trabajo social, centros de escucha, hay muchas experiencias ya, o sea, vigilancia, cámaras, tecnología, pero también un trabajo en el fondo de las sociedades donde empiezan a originarse estas bandas que nos están agobiando a todos. Por supuesto, Humberto de la Calle menciona el fin del conflicto de las FARC, pues es el desarrollo del acuerdo que él ayudó a construir. Y habla del pie de fuerza, de ese pie de fuerza que ya no tiene que estar en el combate contra las FARC, sino que podría eventualmente pasar, dice él, el heroísmo de la fuerza pública al control o a ayudar en este tema de la seguridad en las ciudades. ¿Esto qué tan viable es, profesor Tobón? Mira, hay dos situaciones que son innegables. La primera es que tenemos una policía que tiene que crecer en tamaño y la segunda es que el conflicto en zonas rurales disminuyó. Y yo creo que esos dos elementos hacen que la propuesta del candidato de la Calle sea algo que yo creo que es sensato y que se debe explorar. Obviamente, ¿esto qué tiene de implicaciones? Lo primero es que la filosofía de entrenamiento del ejército es muy diferente a la de la policía. Hay que procurar que esa transición se haga de una manera más planeada posible, de manera que tenga solamente efectos positivos para la ciudadanía. Y esa inquietud es interesante también para el general Guatibonza, policía en retiro, es decir, que el ejército u otra fuerza distinta a la policía esté dentro de las ciudades, ¿es viable? ¿Se puede hacer, general? El deber ser es que la policía, que está formada para atender a los ciudadanos, sea la que sea responsable de las ciudades. Es decir, mejor aumentar la policía que meterle ejército a las ciudades, si le entiendo. Es que no causa buena impresión a ninguna persona ver un soldado armado con un fusil en las calles. Eso causa muy mala impresión, no solo a los ciudadanos, también a los que nos visitan. Este es un especial de Noticias Caracol Colombia Decide 2018. Estamos analizando las propuestas, nos concentramos en lo que ofrecen los candidatos presidenciales para solucionar los problemas que aquejan a los colombianos, sus inquietudes, y traemos expertos, Mera Alejandra, para que nos digan si son viables o no. Que es el periodismo electoral que tenemos que ver para que los ciudadanos tengan elementos para poder tomar decisiones en el voto. Vamos a ver la propuesta concreta para disminuir delitos como el hurto a personas de Iván Duque. Nosotros necesitamos en el país rápidamente mejorar la capacidad de denuncia, la georreferenciación del delito, por eso la denuncia electrónica es tan importante. Pero ¿qué es lo que hay que recuperar? La capacidad de la fuerza pública de infiltrar las organizaciones de crimen organizado.
Para eso se necesita restablecer la cooperación con los ciudadanos y se necesita también tener una capacidad con la georreferenciación, las cámaras de seguridad y los sensores de sonido, de entrar a esas estructuras, detenerlos rápidamente y que el aparato judicial tenga la sanción en flagrancia. Está hablando el profesor Tobón, el candidato Duque, de un tema que ya había mencionado tal vez el candidato Fajardo y Germán Vargas Lleras, que es el tema de la tecnología. Realmente, ¿qué tanto nos puede aportar la tecnología, no solamente las cámaras de seguridad, sino en generar todo tipo de avance para combatir estos fenómenos de delincuencia callejera? Sin duda es un esfuerzo que hay que profundizar. Otro elemento es utilizar mejor las bases de datos. Yo creo que cuando hablamos de tecnología siempre hablamos de cámaras, hablamos de dispositivos especiales. Yo creo que hay que tratar de utilizar mejor la información, de poner la tecnología a disposición de la información para que la información de la policía esté enlazada con la información del sistema judicial, esto esté enlazado con la información de la fiscalía, del sistema penitenciario, y de esta manera se puede hacer inteligencia de una manera mucho más eficiente. Duque también habla de hacer una denuncia inmediata, es decir, desde el mismo lugar donde se comete el delito, poder hacer la denuncia y es decir, apela también a la cooperación, a mayor cooperación ciudadana. En esto, general Guatibonza, ya habíamos hablado del riesgo que puede tener eventualmente la participación de los ciudadanos, pero en este tema de la denuncia inmediata y de involucrarse los ciudadanos directamente en esto. Un policía para resolver un caso, para una captura, se gasta 7 u 8 horas para poderlo judicializar. En esas 7 u 8 horas queda su sector sin cubrimiento. Si tenemos la tecnología en la cual se puede hacer en línea, que es posible hacerlo mediante la tecnología que existe hoy día, creo que va a aumentar la capacidad de denuncia, que también es un problema que tenemos en Colombia, la falta de denuncia, porque la gente va a ser más cómodo para la gente poder denunciar. Propuesta concreta para disminuir delitos como el hurto a personas de la candidata Marta Lucía Ramírez. Bueno, en primer lugar hay que promover una cultura ciudadana también del cuidado, de la autoprotección, de ser muchísimo más precavidos. En segundo lugar, una policía que esté permanentemente a la iniciativa, identificando cuáles son los sitios en las ciudades donde se presentan con mayor frecuencia cada tipo de delitos. Va a poner a funcionar a cada justicia con la reforma judicial que hace falta. Y hay que hacer reformas en el Código de Policía, en el Código del Menor. Tenemos que acabar esto que está pasando y es que a los niños los vuelven delincuentes porque ellos son inimputables. Profesor Tobón, en este caso, ¿cómo ve usted esa propuesta de meterle, además de todas estas medidas, un poco de cultura ciudadana, de cultura del cuidado? Mire, yo creo que esto tiene que estar en sus justas proporciones. El extremo es culpar a la víctima de una violación por la forma como se vistió, ¿cierto? Entonces no podemos culpar a esa persona diciendo es que porque si usted se vistió así no se cuidó y eso generó o incentivó que alguien fuera y le cometiera una agresión sexual. Aquí yo creo que hay que tener las justas proporciones porque esto puede dañar mucho la confianza ciudadana. Si nosotros salimos a decirle a todo el mundo, veas que nadie puede andar con el celular en la mano en la calle, en principio puede que haya menos hurtos, pero en el largo plazo yo creo que se destruye confianza de la ciudadanía en el Estado y esto es un tema que creo que debe de nuevo tener sus justas proporciones y saber el Estado cómo lo tiene que comunicar, si se pretende comunicar. Vamos a ver la propuesta concreta para disminuir delitos como el hurto a personas de Alejandro Ordóñez. Primero, implementación del pie de fuerza de la policía. Segundo, articulación de la policía con los ciudadanos en las cuadras, en las manzanas, en el vecindario. Tercero, la tecnología, la innovación, la técnica al servicio de la seguridad. Los ladrones no le temen a la policía, no le temen a la autoridad, no le temen a la institucionalidad, porque hay impunidad. Hay excesivo garantismo judicial a los bandidos. Esto que menciona el ex procurador Ordóñez, el candidato Ordóñez, general Guatibonza, pues también tiene que ver, muchos lo adjudican como la almendra del asunto, la falta de respeto a la autoridad, porque además de todo este tema de delincuencia vemos que muchos ciudadanos agreden a la policía. Ahí él dice, hay que respetar a la autoridad, clave. Muchas veces uno se da cuenta que no pueden actuar porque sienten miedo de que van a tener problemas después al aplicar la fuerza, por ejemplo, porque muchas veces el apoyo de los jueces, de los fiscales, no es el que ellos desean. Aunado a eso que son irrespetados, son presentados ante un juez y normalmente esas personas quedan en libertad. Antes de despedirnos rápidamente, ¿son viables
¿Son realistas estas propuestas, profesor Santiago Tobón, en una frase pequeña? Yo creo que hay un riesgo de caer en lugares comunes. Sabemos que necesitamos más policía, sabemos que necesitamos más tecnología, sabemos que necesitamos una policía más eficiente. La cuestión está en cómo aterrizar esas propuestas y volverlas reales, ponerles presupuesto, saber cómo pueden ser viables en el tiempo. General, ¿vio lo mismo? ¿Tiene la misma impresión del profesor Tobón? Sí, creo que son realizables, pero también necesitan el esfuerzo de la sociedad en común y de todo el Estado colombiano. Sí, esa es la clave, que tenga también el respaldo de la ciudadanía. El tema es que seguimos analizando esas propuestas. Analizamos estas propuestas con expertos para que los colombianos tengan elementos para poder tomar decisiones y hacer un voto responsable. Pero resumamos, aumento de pie de fuerza, cooperación con la ciudadanía, uso de la tecnología. Estos son más o menos los 3 elementos. El tema social también es otro de los elementos fundamentales en todas las propuestas, y justicia, más justicia para que no haya impunidad. Planteamiento de los candidatos a la presidencia, esto es Colombia Decide de Noticias Caracol.